Buenas tardes, profe. Nosotros lo escuchamos, profe. ¿Usted me escucha a mí? Hola, 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 hola. Ahí está, ahí me dejó activar el mic. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Ahora sí te escuché, Yamila. Buen día, buenas tardes, buenas tardes. Pensé que no me estaba funcionando esto, ya me estaba desesperando. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Yamila? ¿Todo bien? Todo bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted cómo anda? Bien, también. ¿Cómo le Complicado. fue en los finales que estuvo rindiendo? Sigo, estaba ¿Aprobó todo? estaba por comentar. Sí, estoy aprobando, en realidad porque tengo que hacer unas defensas de una suerte de tesis que presento, y ahora me ampliaron para que trabaje sobre algunos autores y me dieron 2 libros que los tengo que leer en 20 días. Así que me están volviendo loco, loco. Y bueno, es abogado, ¿qué quiere también? Sí, ya sé, Tienen que leer mucho. ya sé, pero bueno, ahora me dieron uno sobre un tratado teológico de un tal Spinoza, y otro libro más que la verdad que son muy, muy extensos, y la verdad que es increíble, ¿no? A esta altura del año eso me parece una locura, pero bueno, lo voy a tener que leer. Estoy buscando a ver si engancho algún resumen o algo para tratar de editarlo, pero no creo que pueda. Me parece que lo voy a tener que leer. Igual trato de pegarles horas de lectura y creo que voy a llegar. Pero el tema es que después además tengo que hacer un análisis, comparar un libro con otro libro, y bueno, es mucho tiempo. O sea que no tengo. Bueno, ¿ustedes cómo vienen con la parte final del año? Con los exámenes que tienen en puerta, ¿cómo vienen? Bueno, Juan Pablo, Creo bien. que bien, por lo menos, bueno, yo hablo por mí, bien ahí. No, todavía no nos están dando igual muchos exámenes. Está bien. Sí estamos con, bueno, el cierre de cuatrimestre, ¿no? Trabajos y qué sé yo, pero y ellos Bueno, están empezando a decir cómo se van a manejar los finales, que ya falta poquito. exactamente. Bueno. Bueno, nosotros hoy vamos a ver y avanzar un poquito en el tema de la parte final. Nosotros ya vimos el tema de lo que era la teoría general de los actos y los hechos jurídicos. Hoy vamos a avanzar un poquito en el tema, digamos, del análisis de lo que son los contratos en el ámbito civil y comercial, y de alguna manera cómo se clasifican, qué es el concepto jurídico de un contrato, cómo se clasifican los contratos, qué es un contrato puntualmente, y a partir de su clasificación ver cuáles son los elementos principales o los elementos intrínsecos de los contratos, para finalmente después, bueno, terminar con el tema, digamos, de la clasificación o los tipos de contratos que nosotros tenemos regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando nosotros hablamos de un contrato, nosotros, bueno, el enganche que nosotros tenemos que tener presente es que nosotros el año que viene vamos a ver derecho comercial, que el derecho comercial gira en gran parte sobre la base de lo que son los actos de comercio y las modalidades contractuales que tenemos en el ámbito mercantil. En cambio, en este año lo que nosotros tenemos que tener presente es que lo que nosotros vamos a analizar son los contratos típicos civiles, ¿sí? Hoy en día existe de alguna manera, a partir del proceso de unificación del Código Civil y Comercial, no tenemos dos normas o dos cuerpos normativos diferenciados, como teníamos antes del 2015, que eran por un lado el Código Civil y por el otro lado el Código de Comercio. Nosotros teníamos una, entre comillas, doble regulación de la materia civil por un lado y la materia comercial por el otro. En cambio, a partir del año 2015 tenemos una unificación normativa, ¿sí? Está todo regulado en el mismo cuerpo normativo. Entonces ya no se puede hablar claramente de contratos civiles o contratos comerciales. Vamos a hablar de contratos en general, pero igualmente nosotros podemos marcar una diferencia de lo que son los contratos netamente civiles de los contratos que tienen una naturaleza mercantil o comercial. Antes, como cuando nosotros hablábamos de los contratos de comercio,
teníamos que partir de la base de diferenciar qué era un acto de comercio, y para eso teníamos en el Código de Comercio una norma fundamental que establecía claramente y describía cuáles eran para la ley argentina los denominados actos mercantiles o actos de comercio. Esa norma, que era el artículo 8 del Código de Comercio, actualmente está derogada. ¿Por qué? Porque a partir, digamos, de la derogación del Código Civil y la derogación del Código Comercial, existe una sola norma jurídica, que es el Código Civil Unificado. Esa derogación del artículo 8, que era que describía, la norma que describía los actos de comercio, genera que esa estructura o ese concepto de acto mercantil o acto de comercio, uno no lo tenga que buscar en la norma positiva, en la ley, sino que lo tiene que buscar en otras fuentes del derecho. Fuentes que ustedes conocen, que serían la doctrina, la jurisprudencia, entonces, o los principios generales del derecho, con lo cual la categoría jurídica acto mercantil o acto de comercio, que estaba regulado en el artículo 8, únicamente uno la puede estudiar a partir de lo que serían las otras fuentes del derecho, pero no la ley, porque ese artículo 8 fue derogado. Entonces, partiendo de esa base, nosotros hoy en día podemos establecer que los contratos como concepto jurídico tienen una sola fuente normativa legal, ¿sí? Una sola fuente normativa jurídica de derecho positivo, que sería el Código de Comercio o el Código Civil y Comercial unificado. Entonces, para nosotros analizar lo que es el tema de la teoría general de los contratos, tenemos que ir a esa fuente, ¿sí? A el Código de Comercio. Actualmente, los contratos o el concepto de contratos, clasificación, los elementos que lo componen y demás, lo tenemos regulado en el artículo 957 al 1707 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese abanico de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros tenemos de alguna manera regulado los conceptos generales, ¿sí? O la parte general de los contratos, esto es, conceptos o elementos que se aplican a todos los tipos contractuales que están de alguna manera regulados en el Código Civil y Comercial. Vamos a decir en el Código, así no tengo que decir Código Civil y Comercial de la Nación, todos los tipos de contratos, todos los tipos específicos de contratos, por ejemplo, la compraventa, la locación, el mutuo, el depósito, son todos tipos, ¿sí? O categorías, ¿sí? De contratos que están regulados en el código. Pero antes de hacer, digamos, la regulación o la descripción específica de estos tipos contractuales, el código primero regula en forma general lo que serían los elementos de los contratos, la parte general de los contratos. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la parte general, que serían cuál es el concepto de un contrato para la ley argentina, luego cuáles son las clasificaciones que la ley argentina establece para los contratos en general, luego vamos a ver cuáles son los elementos que componen un contrato, y finalmente la ley regula los contratos en particular, ¿sí? Los contratos o los tipos contractuales en especial. Entonces, por eso nosotros tenemos, por un lado, una regulación general y por otro lado, una regulación especial. Primero, cuando nosotros hablamos de un contrato, siempre estamos hablando, digamos, de un acto jurídico. Nosotros ya sabemos cuál es el concepto de un acto jurídico. Es un hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por finalidad o fin inmediato la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ese es el concepto de acto jurídico. Ahora, los actos jurídicos pueden ser unilaterales, esto significa que hay una sola prestación por parte de una persona, hay una sola obligación, digamos, de prestar digamos, hay una sola obligación de hacer una prestación por parte de una persona, o está de alguna manera extendido el acto por un solo individuo. Y por otro lado, tenemos actos jurídicos bilaterales, que son aquellos actos jurídicos en los cuales hay más de dos personas que intervienen y que se obligan a cumplir una prestación, ¿sí? Ese sería el concepto de un acto jurídico unilateral y la diferenciación con un acto jurídico bilateral. Un contrato jurídico, o un acto jurídico, perdón, bilateral, es aquel en el cual intervienen por lo menos dos personas. ¿Está? Ahora, cuando nosotros hablamos de un acto jurídico
unilateral. Esto es, un acto jurídico, un hecho humano voluntario lícito, emitido por un sujeto que se obliga a realizar una prestación o emite, ¿sí?, una declaración de voluntad, pero sin la intervención de un co-contratante. Díganme ustedes cuál sería un típico acto jurídico unilateral. ¿Alguien se imagina un acto jurídico unilateral? A ver, Jeremías Torres, un acto jurídico unilateral. Jeremías. Se nos fue Jeremías. Consulta, yo no entiendo bien el concepto. O sea, unilateral sería que interviene una sola persona y bilateral sería sociedades, por ejemplo. Eso sería un ejemplo. Ahora más tarde vamos a ver el tema de el concepto de acto, digamos, contrato unilateral, contrato bilateral y contrato plurilateral. Pero está bien, está bien lo que decís vos. Un O sea, contrato. un contrato de locación es unilateral. Entonces No, sería. no, no, no. ¿No? Un contrato ¿No? de locaciones es un contrato. Siempre Es un un contrato. contrato es un Cuando hay dos acto. partes, Exacto. El concepto de contrato es un acto jurídico bilateral. O sea, es un contrato, es un acto jurídico, pero que por lo menos intervienen siempre dos. ¿Sí? Un testamento, profe, no sé. Exactamente. Un testamento es un acto jurídico, ¿sí?, unilateral. ¿Por qué? Porque hay una persona que realiza una declaración de última voluntad y no hay una persona que intervenga. Puede haber un beneficiario, pero no hay un co-contratante. ¿Sí? Es un acto jurídico unilateral, el testamento. En cambio, el concepto jurídico de contrato es que es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque hay como mínimo dos personas que intervienen en el momento, digamos, de la conformación del consentimiento. ¿Sí? Después vamos a ver que el contrato como acto jurídico bilateral puede ser, ¿sí?, puede ser de contenido unilateral o bilateral, o plurilateral, que es lo que vamos a ver después. Pero siempre, siempre vamos a tener a por lo menos dos personas que intervienen. ¿Está? Y ahora vamos a ver bien cuál es la diferencia entre un acto jurídico unilateral y un contrato unilateral. ¿Está? Como para ir cerrando, y me parece acertada por ahí la pregunta de Rodrigo. ¿Cuál es la diferencia entre y esto quiero que lo tengan muy presente y anótenlo, cuál es la diferencia entre un acto jurídico y un contrato? La diferencia es que un acto jurídico puede ser unilateral o bilateral. Si un acto jurídico es unilateral, estamos hablando de que interviene un solo sujeto que hace una manifestación, pero no hay un co-contratante. ¿Sí? Es un hecho humano voluntario ilícito, pero con intervención de un solo sujeto. Por ejemplo, un testamento. Tenemos un beneficiario, pero no hay un co-contratante. En cambio, si yo hablo de contrato, ya doy por sentado de que hay dos personas que intervienen o más. ¿Sí? Por eso se dice que un contrato es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque hay una comunidad, ¿sí?, de prestaciones o de obligaciones que se encuentran en el momento de la celebración del acto o de prestar el consentimiento. Cuando yo hago un testamento, yo no estoy realizando una oferta a alguien, a una persona determinada o indeterminada, ni tampoco estoy queriendo el consentimiento de alguien. Yo simplemente emito, ¿sí?, un acto en forma unilateral que va a generar consecuencias jurídicas, por ejemplo, cuando me muera. Por eso el testamento es un acto jurídico unilateral. En cambio, si yo le digo, por ejemplo, a Nadina Fernández, que yo le quiero donar algo, ¿sí?, por ejemplo, le quiero donar esta taza, ahí yo ya hablo en la donación de un contrato. ¿Por qué? Porque yo manifiesto mi voluntad, si hago esa oferta hacia Nadina Fernández, y ella tiene que aceptarla. Esa comunión, digamos, de oferta, ¿sí?, y aceptación, genera el consentimiento que de alguna manera perfecciona el contrato. ¿Sí? Yo puedo donar
y ella aceptar, y esa, digamos, esa unión de oferta y aceptación genera el consentimiento típico de los contratos. Entonces, siempre los contratos son actos jurídicos bilaterales. ¿Está? Ahora bien, después vamos a ver lo que es la clasificación. Entonces, anótenlo. Cuando nosotros hablamos de digamos, el concepto jurídico del contrato, lo tenemos que sacar del artículo 957 del Código, que expresamente dice lo siguiente: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Vean que ya el concepto habla de que tienen que ser dos o más personas, ¿sí? A diferencia de un acto jurídico unilateral. Entonces, para ir cerrando, de alguna manera, digamos, la comprensión de este concepto, nunca un contrato puede ser un acto jurídico unilateral, porque por concepto ya es bilateral porque tienen que intervenir dos o más personas. Un ejemplo claro de un acto jurídico bilateral, pero con intervención de más personas, es, como dijo Rodrigo, por ejemplo, una sociedad comercial. ¿Por qué? Porque una sociedad comercial puede estar compuesta por dos miembros o dos socios, pero también puede estar compuesta por 3, 4, 5, 6 o hasta 50 en el caso de la CCRL, o en el caso de la CCA puede haber una cantidad de accionistas ilimitada. Entonces, la cantidad de partes que intervienen en la conformación de un tipo societario o de una sociedad comercial puede ser en algunos casos, según el tipo societario, en forma, digamos, de composición ilimitada. Entonces ahí estamos hablando siempre de un contrato plurilateral. ¿Está? Pero tenemos que tener muy claro de que siempre un contrato requiere legalmente de la convergencia de por lo menos dos personas. ¿Está? Bien, cuando yo hablo de contratos, también voy a poder hablar de contratos unilaterales, que ahora después vamos a ver acá en qué caso yo podría estar hablando de un contrato que presupone la existencia de dos, pero que sea unilateral. Cuando un contrato es unilateral lo vamos a ver más adelante. Entonces, el artículo 957 establece claramente la circunstancia de que para que exista un contrato, estamos hablando de un acto jurídico bilateral, como mínimo. ¿Por qué? Porque requiere la convergencia de la voluntad de dos personas, porque dice dos o más personas, que manifiestan su voluntad o con el propósito de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones patrimoniales. Ahora, relaciones jurídicas patrimoniales. Cuando yo hablo de manifestar la voluntad, recuerden que dentro de lo que era la teoría general de los actos jurídicos, para que se pueda expresar un acto jurídico, la persona que otorgaba el acto tenía que tener un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo era la expresión de esa voluntad a través de la palabra, de un escrito, de la firma, de la expresión de una voluntad, de el desarrollo de una conducta que era determinante o que de alguna manera expresaba claramente una intención o una aceptación. Y por el otro lado, un componente subjetivo, que era que quien otorgaba el acto jurídico tenía que desarrollar su conducta a partir de la convergencia de varios elementos. Esto significaba que la persona que otorgaba el acto tenía que actuar con libertad, con voluntad y con intención. Intención, libertad, discernimiento, intención y libertad. ¿Está? Esos tres elementos, el discernimiento, la intención y la libertad, tenían que, de alguna manera, estar presentes al momento, digamos, de otorgar el acto jurídico, porque eran elementos subjetivos de la persona, ¿sí? Del sujeto que, de alguna manera, participaba en el desarrollo del acto. Pero esos elementos subjetivos tenían que materializarse, se tenían que exteriorizar a los efectos de poder conocer claramente la intención del sujeto. En el caso de los contratos, cuando acá habla de manifestar la voluntad, estamos hablando de lo que nosotros vimos en la teoría general de los actos jurídicos. ¿Qué es esto? Uno, para que de alguna manera pueda entender de que hay una libre manifestación de la voluntad, tiene que haber, ¿sí?, una expresión del sujeto que uno lo pueda de alguna manera traducir en el mundo real. Esto es a partir de la palabra,
por ejemplo, en un remate, cuando alguien dice acepto o de alguna manera levanta una apuesta en el desarrollo, ¿no?, de una subasta pública, a través de la firma, ¿sí?, en un contrato, cuando uno lo tiene que firmar. Hoy en día tenemos el tema de la firma digital, por ejemplo, cuando alguien firma digitalmente o participa, ¿no?, en una transacción mercantil o comercial en el marco de una aplicación, ¿sí?, tecnológica o electrónica, y uno expresa apretando unos botones que acepta, ¿sí?, una oferta, que acepta el precio de un contrato. Hoy en día uno lo hace apretando los botoncitos de un celular, pero son completamente válidos, ¿sí? Uno accede con ciertas claves y cuando uno de alguna manera acepta participar en ciertas aplicaciones tecnológicas, primeramente le preguntan si uno acepta las bases y condiciones de la contratación, y uno, al mencionar que sí, queda sujeto a la normativa que de alguna manera regula esa aplicación, y todas las transacciones que uno desarrolla se giran en virtud de lo que es la teoría general de los contratos. Esto es, va a haber una oferta, por un lado, va a haber una aceptación de esa oferta por el cocontratante, y finalmente cuando entre la oferta y la aceptación se genera, ¿sí?, un vínculo, vamos a hablar de consentimiento, ¿sí? El consentimiento en la teoría general de los contratos es cuando una oferta, ¿sí?, emitida por un sujeto a una persona determinada o de forma general a varios potenciales clientes o varios potenciales destinatarios de esa oferta, esto es, en forma indeterminada, es aceptada esa oferta por alguien, y cuando uno acepta esa oferta y expresa la voluntad de aceptación, se genera el consentimiento. El consentimiento, de alguna manera, sería la formalización general de la contratación. Oferta, aceptación y consentimiento. Cuando nosotros hablamos de contratos, siempre vamos a tener esta situación de una oferta, de una aceptación y finalmente el tema del consentimiento. En algunos casos, este tema, digamos, del consentimiento puede estar de alguna manera desdibujado, por ejemplo, en el tema de los contratos unilaterales, pero ahora vamos a ver bien por qué y en qué situaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, Mara, sobre este tema? Mara Pérez, ¿o alguien en particular? No, profe. Bien, cuando nosotros hablamos de contratos, y para que ustedes de alguna manera lo puedan diferenciar claramente de lo que sería un contrato, por ejemplo, de compraventa, un contrato de alquiler, y la diferencia con lo que decía recién o hacía mención Rodrigo, nosotros vamos a hablar de que una sociedad comercial se crea cuando una sociedad comercial tiene un contrato constitutivo, cuando una sociedad comercial tiene un estatuto, se crea a partir de eso, de un documento, que es el documento que le va a dar vida, que va a establecer cuál es el patrimonio, va a establecer cuál es el nombre, el domicilio, las personas que integran. Una sociedad comercial, para que esté regularmente constituida, necesita o requiere de un documento que es el contrato constitutivo que le va a dar vida. Ese contrato constitutivo luego va a ser todo un proceso de aprobación hasta que tiene la aprobación por parte del Estado, y va de alguna manera a conseguir esa aprobación estatal cuando transite todos los pasos de lo que se llama el íter constitutivo. El íter constitutivo es todo el tránsito que se da desde el momento de la creación del estatuto hasta que es aprobado por la autoridad de control estatal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad de control se llama la IGJ, la Inspección General de Justicia, y en la provincia de Buenos Aires, para que se apruebe, ¿sí?, un contrato constitutivo de una sociedad comercial, interviene la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Qué hacen estos dos organismos, la IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas? Lo que hacen es analizar el cumplimiento formal de varios requisitos, entre ellos requisitos fiscales, otros que son jurídicos, para que una empresa pueda de alguna manera ser aprobada, ¿sí?, el contrato pueda ser aprobado y la empresa pueda desenvolver su actividad en forma regular en nuestro país. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar claramente, más que nada por la orientación de las carreras que ustedes eligen, de que, y esto anótenlo, no es lo mismo
un contrato constitutivo de una sociedad comercial, anótenlo, no es lo mismo, un contrato constitutivo de una sociedad comercial, que entre paréntesis podríamos denominar el estatuto de la sociedad comercial, no es lo mismo que el concepto de empresa. Cuando nosotros hablamos de empresa, siempre, y esto es algo que lo vamos a ver mucho el año que viene, siempre estamos hablando de un concepto económico. Cuando nosotros hablamos de empresa, vamos a hablar siempre de un concepto económico, que nada tiene que ver con el concepto jurídico de sociedad comercial. ¿Por qué? Porque el concepto jurídico de sociedad comercial lo vamos a sacar del artículo 1 de la ley 19.550, que es el artículo que establece cuál es el concepto de una sociedad comercial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de empresa, que es esta unión de elementos, ¿sí?, materiales o inmateriales, que de alguna manera va a gestionar el empresario con el propósito de generar dinero o riqueza, el concepto de empresa es un concepto netamente económico, a diferencia del concepto jurídico que nosotros vamos a tener de sociedad comercial, que lo vamos a sacar de ese artículo 1 de la ley 19.550. Ahora, cuando nosotros hablamos de concepto jurídico de contrato, lo vamos a sacar de ese artículo 957 que les mencioné previamente, que es el que ustedes se van a tener que, entre comillas, acordar de memoria. No quiero que lo sepan de memoria, pero sí es bastante cortito y lo pueden aprender, que es poder diferenciar claramente el concepto de hecho jurídico, acto jurídico y contrato, ¿sí? No pueden errar, realmente se los digo, en brindar, o al momento de brindar, el concepto de hecho jurídico, del concepto de acto jurídico y de contrato. ¿Está? Uno depende del otro, pero tenemos arriba de todo el concepto de hecho jurídico, luego, como una especie de los hechos jurídicos, tenemos a los actos jurídicos, y finalmente, dentro de los actos jurídicos tenemos una doble vía, los actos jurídicos unilaterales y los actos jurídicos bilaterales, entre los cuales tenemos a los contratos. Siempre un contrato es un acto jurídico bilateral, que tiene por objeto todo lo que yo les mencioné, ¿sí? Intervienen dos o más personas. Bien, los contratos, que ustedes conocen muchos por la práctica general, cuando ustedes van a comprar una gaseosa al kiosco, se le dan un contrato de compra-venta, tienen distintas clasificaciones. No es lo mismo comprar una propiedad, no es lo mismo comprar un vehículo, no es lo mismo transferir una propiedad, no es lo mismo transferir un vehículo, que por ejemplo comprarse una computadora y luego querer deshacerse de la computadora, publicarla en un medio, digamos, de comunicación masiva, y luego venderla, ¿sí?, sin la necesidad ninguna de celebrar un contrato en papel, ¿sí? Hay contratos que se celebran en papel, hay contratos que no necesariamente se tienen que celebrar en papel, y hay otros que, por ejemplo, se pueden celebrar en forma electrónica, y obviamente no hay ningún documento que acredite, ¿sí?, fehacientemente o en papel, la celebración del acto. También, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad, si ustedes tuvieran una vivienda, de alquilarla, esto es, cederla en locación, y ese contrato de locación puede ser que se instrumente, como es muy habitual, por un documento privado, a través de un contrato, que se escribe, se imprime, se redacta, y luego se firma, pero eso no quita que haya muchos supuestos en los cuales los contratos de locación se celebren, ¿sí?, sin contratos escritos, ¿sí?, de palabra, ¿sí? Entonces, uno puede tener, en algunos casos, algunos contratos que tienen algunas formas determinadas y otros que no, ¿sí?, que hay una liberalidad de formas, o una, de alguna manera, innecesariedad, ¿sí?, de cumplir con algunas formas. Pero la clasificación de los contratos no se detiene únicamente en las formas, sino que la clasificación, de alguna manera, puede de alguna manera extenderse a otras circunstancias vinculadas a la contratación, que es lo que vamos a ver. Yo les voy a pasar a ustedes la clasificación en un documento, pero quiero que vayan de alguna manera anotando rápidamente cuál es la clasificación de los contratos, ¿sí? Yo se los voy a redactar y ustedes quiero que lo vayan escribiendo como para ir viéndolo. Lo pueden resumir y hacerlo chiquito, pero porque después van a tener el apunte. Pero para que veamos, los contratos se pueden clasificar
en 10 formas, de 10 maneras distintas, ¿sí? Cada una de estas clasificaciones vamos a tener 2 categorías, ¿sí? En la primera tenemos 2 categorías, así sucesivamente. Si alguno sabe alguna de estas categorías o cuál es la diferencia entre una y otra, después lo vamos a ir conversando. La primera, los contratos se pueden clasificar de esta manera. Se pueden clasificar en, como yo mencioné previamente, en unilaterales o en bilaterales. Luego vamos a ver que dentro de los bilaterales, o como una tercera categoría, pueden existir plurilaterales. Pero bueno, la primera sería entre unilaterales y bilaterales. Luego tenemos los que se denominan contratos onerosos o gratuitos. La tercera son los consensuales y reales. Contratos consensuales y o reales. En la cuarta tenemos los contratos típicos y, por otro lado, los contratos atípicos. Por quinta categoría tenemos los contratos conmutativos, y por el otro lado tenemos los contratos aleatorios. Profe, ¿puede repetir el principio de la Sí. clasificación? Sí, sí, sí. La primera, contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Esa sería la primera clasificación. La segunda, onerosos y gratuitos. La tercera, consensuales y reales. Consensuales y reales. La cuarta, los contratos típicos y atípicos. La quinta, los contratos conmutativos y aleatorios. La sexta, los contratos formales y no formales. La séptima, los contratos principales y accesorios. La séptima, principales y accesorios. Principales sí. Accesorios. La octava, que es muy parecida a la novena, pero hay una gran diferencia. La octava son los contratos de ejecución inmediata, contra los contratos de ejecución diferida, o sea, ejecución inmediata o diferida. La novena, contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. Instantánea o de tracto sucesivo. Y por último, los contratos civiles y comerciales. Vamos a ver, serían contratos civiles o comerciales. Bien, nos quedan 2 minutos y 54 segundos. Leamos esta clasificación. Unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, consensuales y reales, típicos y atípicos, conmutativos y aleatorios, formales y no formales, principales y accesorios, de ejecución inmediata y de ejecución diferida, de ejecución instantánea y de tracto sucesivo, y civiles y comerciales. Bien, ahora mientras se corta y retomamos, 2 minutos, fíjense de esta clasificación, veámosla, y antes de arrancar, si alguno de ustedes me puede adelantar cuál es para ustedes una diferencia entre unilaterales y bilaterales, onerosos o gratuitos, típicos y atípicos, lo que fuere, me dice qué es para ustedes, o cuál sería la diferencia entre un supuesto y el otro, y yo les voy a ir explicando uno por uno, más allá de que todos van a tener el apunte, como para que ustedes entiendan rápidamente cuál es la diferencia entre uno y otro, y no se queden únicamente con lo que vaya a decir el apunte. Es muy sencilla, de alguna manera, la interpretación priorística, digamos, de la diferencia en esta clasificación, pero quiero ir viéndola una por una para que después podamos ir a los elementos. Después, si necesitamos, volvemos al tema de la clasificación. Es importante comprender cuál es la diferencia de clasificación. Lo que nos va a permitir estudiar la clasificación de los contratos es ver cuándo yo tengo un contrato de una categoría y la puedo confrontar con otra, ¿sí?
hay contratos que son típicamente, por ejemplo, onerosos, y hay otros que no. Entonces uno comprender cuándo un contrato es, por ejemplo, conmutativo y bilateral, porque uno puede ser, por ejemplo, unilateral y gratuito, puede ser unilateral y típico, unilateral y accesorio. Uno después puede ir trazando, ¿sí?, relaciones entre uno y otro. Entonces uno, por ejemplo, puede decir, por ejemplo, que el contrato de locación es un contrato de tracto sucesivo y que puede ser, o que en principio generalmente es oneroso. Esto significa que es un contrato consensual, que es conmutativo, un contrato de locación, y uno puede establecer un tipo de contrato. ¿Cómo se clasifica? Uno puede decir que un contrato por ahí puntual es, de alguna manera, unilateral, oneroso, consensual, típico, conmutativo, formal. Uno puede ir viendo, ¿sí?, y analizando cada tipo contractual con o a partir de esta clasificación, ¿sí? Bueno, ahora cuando retomamos, vemos bien claramente cuál es la diferencia en esto y después vemos vamos a seguir con el tema de lo que serían los elementos de los contratos.